Hola, bienvenidos a nuestro primer capítulo de, ¿cómo es que se llama? No obediencia en calles. Epa. Bueno, yo soy Laura. ¿Cómo están? Preséntense, muchachas. Yo soy Ana María Cardona, soy enlace de movilización del derecho a no obedecer en la ciudad de Cali y socióloga. Hola, hola, yo soy Laura Colmenares, enlace de movilización en la ciudad de Bogotá, cucuteña, psicóloga y apasionada por la vida, las calles e interactuar con la gente. Jennifer Giraldo, enlace de movilización de la ciudad de Medellín del derecho a no obedecer y hago miles de cosas. Soy Literal, periodista literal, hace miles de cosas. y, y nada, a mí me mueve estar en las calles muchísimo. Por eso mantengo en tantas cosas. No puedo estar quieta. Sí pasa, sí pasa. Bueno, yo soy Verónica Larcón, no, no soy enlace de movilización, soy enlace de redes en Cúcuta, estudiante de Derecho en la Francisco de Paula y pues me encanta trabajar con la comunidad, me encanta trabajar con los jóvenes, entonces eso mueve mucho y sobre todo en el DANA, ¿no? Movernos por todas las causas sociales y demás. Sí, importante. Bueno, yo no me presenté. Yo dije, Laura, ya. Yo sí, háganle ustedes. Yo soy Laura, hago parte del equipo de comunicaciones del derecho a no obedecer. Eh, Me gusta mucho salir a calle, pero pues a veces no salgo tanto como quisiera. ¿Y qué más les cuento yo? Nada, pues no sé, yo siento que, ajá, mi experiencia no es tanta como la de ustedes en las calles, pero me gusta mucho el activismo en general. Hoy vamos a hablar como en conmemoración del paro nacional y como todas las movilizaciones que pasaron durante el 28 de abril y después del 28 de abril vamos a hablar como del paro, ¿cierto? Ustedes salieron a movilizarse al paro el 28 de abril, ese día. Y desde ese día, cada día durante como 3 meses. Uy, no, es que fue súper largo. ¿Tú cómo te empezaste a movilizar? ¿O qué? ¿Cómo fue? ¿Cómo te diste cuenta? Uy, parce, vamos a salir a las calles ya. O el 28, que ya viene el próximo jueves, hace un año yo pues participo en un medio también alternativo y popular de Medellín y nos enfocamos en movilización social. Entonces, pues había que salir a cubrir esa gran movilización porque además sabíamos que iba a ser muy grande porque obviamente todo el tema de la reforma tributaria movió a mucha gente, no solamente como a las personas que normalmente nos estamos movilizando, sino que era a mi mamá que no se moviliza, pero decía, ¿cómo así que nos van a poner a tributar incluso la canasta básica? Entonces fue creo que algo que más allá de todo lo que estaba pasando en el país, porque veníamos de la pandemia, digamos que ya estábamos saliendo otro poquito, pero que nos hayan anunciado una reforma tributaria que tocaba los intereses de, digamos, una clase media, hizo que la gente dijera, pues no salgamos a las calles, también no nos gustó cómo funcionó el gobierno en pandemia, vemos que hay desempleo, vemos que hay hambre, entonces salgamos a las calles. Yo creo que fue un malestar social a nivel nacional y generalizado, como que ahí no importaba que hoy dicen mucho como que fue una apuesta de cierto sector político y yo creo que no, que en ese momento de verdad era como una necesidad de decir, venga, que no nos está gustando lo que están haciendo y pues menos lo que nos están anunciando de esta reforma tributaria. Entonces yo recuerdo mucho que de verdad la sensación o todo lo que se estaba viviendo momentos antes, yo me acuerdo que los medios de comunicación empezamos a tratar el tema de la reforma tributaria, generar espacios de conversación, de verdad había un rechazo hacia esa reforma y hacia el ministro además. Entonces,
había muchos ánimos de estar en las calles rechazando esa reforma tributaria y todo lo que venía haciendo el gobierno nacional. Entonces me acuerdo que esos ánimos estaban súper fuertes. Efectivamente, la movilización en Medellín fue muy grande, mucha gente salió a las calles. Ahorita nos contarán ustedes cómo se vieron en las otras, que creo que sobre todo el 28 de abril fue similar. En Medellín fue muy grande y yo les cuento esta anécdota porque yo creo que me marcó. Y fue que desde ese 28 de abril aquí en Medellín se hizo una ruta general como del parque que hoy llamamos Resistencia, gracias también al paro, antiguamente Parque de los Deseos, y fue en marcha hacia la Alpujarra, que es el centro administrativo de Medellín. Y todo iba muy bien, de verdad. Las fotos que yo tengo de ese día es como de performance, de un man que se volvió también símbolo de alguna manera porque se colgaba en Ay, el que estaba como en un puente y entonces... en las telas, o sea, había de todas las Ajá. expresiones en esta movilización. Había niños, habían personas mayores, o sea, como que de verdad todo el mundo se volvió a las calles rechazando esa reforma tributaria. Y lo recuerdo mucho porque eran taxis incluso también rechazando, mejor dicho, la ciudadanía salió, ¿cierto? Pero también algo que marcó el paro y que desde el 28 de abril lo vimos fue la represión hacia la movilización social. Y aquí voy con mi anécdota, y es que yo estaba grabando un en vivo con mi celular nuevo, además tenía como 2 meses de comprado y yo estaba muy feliz con mi nuevo celular. Y pues la labor que yo estaba desempeñando en el momento era la de derechos humanos, registrando detenciones y capturas para hacerle seguimiento, para como tener el número. Entonces estaban deteniendo a un chico y yo pues voy, me acerco, y un SMAT como de 2 metros, yo mido unos 58 centímetros, soy muy peque, además soy muy delgada, y voy con mi celular, y este man gigante con su traje de SMAT, Robocop, se me para y me arrebata mi celular, me lo tira. Bueno, me robó mi celular. Ese día un agente del SMAT me robó mi celular, quedó grabado cuando decían como tíralo, guárdatelo, no devuelve, ninguno dijo mentiras, ninguno dijo como no venga, devuélvase. No, como que entre todos unos 6 o 8 que habían, todos fue como el plan, quítele el celular a la muchachita. Y tú Entonces, recuperaste ese digo, celular, tú recuperaste ese nunca, celular. nunca lo recuperé, nunca me lo Ay, no, tan devolvieron. horrible. Y además pasaba que yo sin celular quedaba mal, o sea, era como, ¿para dónde me No, iba y sin celular? desprotegida también, porque cualquier cosa Claro, uno con el celular se reporta algo. No, es que qué claro. susto, el celular es como Entonces, todo. no era como irme porque además, como habían enfrentamientos, el transporte público no había, entonces yo no me podía pues tampoco como ir, ya, me quedé sin celular, me voy para la casa. Y ese día hubo mucha cosa, entonces como yo estaba con un grupo de derechos humanos, me tocó movilizarme con ellos, luego me tocó ir sin celular prácticamente hasta la noche, estar con mi grupo, porque además en el Parque del Poblado, eso me pasó en San Antonio, en la Plaza de San Antonio, y nos tocó ir al Parque del Poblado porque allá le habían abierto la cabeza como a 3 personas, habían enfrentamientos, o sea, se puso feo desde ese 28 de abril, todo el tema de garantías y derechos humanos para la movilización social. Entonces recuerdo, y creo que va a ser inolvidable, ese 28 de abril, no solo por lo que nos llevó a las calles, sino por lo que empezó a pasar a partir de ahí con el tema de la movilización social. Yo pensé que iba a decir como no, no solamente por lo que pasó en las calles, sino porque me robaron el celular. Yo juré que ibas a decir No, pues, como, no, ¿saben qué me pasó? Y eso también me gusta mucho recordarlo, y fue porque la gente ya no quería ver lo que les querían mostrar los medios tradicionales, que son esos periodistas que van, hacen una toma, cuentan que hubo enfrentamientos y ya,
sino que querían estar, muchas personas no podían salir a las calles, eso también es interesante analizarlo, muchas personas no querían salir a las calles o no podían, e incluso no querían por miedo, porque de verdad a partir del 28 daba miedo, un poco de miedo salir a las calles, entonces querían que alguien se los mostrara. Y cuando yo perdí el celular, de verdad hubo como un mero movimiento en Medellín y la gente me donó dinero para yo comprarme un nuevo celular. Y eso me ayudó un montón. Ay, Porque qué bueno. entonces se vio Qué mucho eso. bonito. No sé si más tarde hablaremos de todo lo que se vivió a partir del 28, pero hubo como una exigencia de la gente por querer ver lo que iba a pasar o lo que empezaba a pasar desde el 28 de abril, que pues lo empezamos a hacer quienes salimos a hacer trabajo de periodismo o de registro en las calles y, y empezaron a aportar, ya no solo era como de apoyar viendo, sino como de verdad con recursos a PH, a prensa alternativa, incluso a primeras líneas para que compraran como estos máscaras, los cascos y esas cosas. A mí, una vez que una persona me vio súper ahogada grabando algo, luego llegó a un lugar donde sabía que estaba y me entregó una máscara y unas gafas, por ejemplo. La gente aportó un montón como al cubrimiento de todo lo que se vino después del 28 de abril. Bueno, yo les voy a confesar, yo no salí casi durante esa época, pues del 2019, digo, 2020, ¿cierto? 2020, el 2020 hubo una movilización como en noviembre y ya después, en el 2021, fue la grande. Ah, sí. Ajá, sí, sí. Ujú. Pero todo empezó también, yo creo que el antecedente así súper grande fue el 19 de noviembre del 2019. Del ¿Sí? ¿No? 2019 hubo 1 una. de noviembre Eso, el del 21, perdónenme. El 21 de noviembre, o sea, yo sentí que había también ese mismo, como ese mismo movimiento de la gente indignada y que, bueno, en Cali pasa que la misma gente que sale a marchar es como más o menos conocida, ¿no? Univalle, ciertas universidades, sindicatos, FECO, de bueno, en fin. Pero entonces en el 2019 se vio masivo, o sea, era impresionante y había toda una sensación como de esperanza, de cambio, de verdad, o sea, era como, era fuertísimo, era como una sensación de la gente ya, o sea, lo que decían muchas arengas, ya despertamos, pero yo siento que ahí pasó algo, pues bueno, pasaron varias cosas, pero uno fue que de noviembre a diciembre, al menos en Cali, creo que la Navidad como que apaciguó mucho las cosas, o sea, las fiestas de fin de año. Y bueno, después llega la pandemia y digamos que nos da un viraje ahí súper complicado pues de manejar. Pero yo creo que ahí había un cansancio ya, ¿no? Y también eh, pues todo un revolcón de la vida. Entonces llega el 2021 y vienen todas, bueno, principalmente la reforma tributaria, y yo sentí en ese momento que de verdad iba a haber, pues digamos, había un sentimiento muy fuerte de salir a las calles, a pesar de que estábamos todavía en cuarentena, ¿no? O bueno, como en una parte de la pandemia muy, pues todavía encerrados y con miedo y no sé qué. Y yo decía, yo, Incluso, yo de verdad, perdón, dale, Vero. no, hablando de que durante la pandemia también pasó algo, y era que, no sé si recuerdan, bueno, aquí en Cúcuta no se vivió tanto, pero por medio se veía que salía gente a cacerolear en plena pandemia y era como que, Ah, o sea, la verdad de esas imágenes de que la gente se paraba en los balcones y gritaban y sí. ponían un montón de carteles, yo decía como que, "Ah, Dios mío, algo va a pasar, esto se está moviendo y estamos encerrados, pero algo se está moviendo y era muy interesante. O sea, solo ver los videos, la gente cantando y gritando, era como que, wow, algo está cambiando. Pero Hasta en que se Cúcuta retorcía no. la cacerola, que ustedes, uno terminaba viendo la cacerola toda abollada, Ajá, sí. Sí, yo increíble. dañé como 3 cacerolas.
Es que la gente no se dejó de movilizar incluso en pandemia. Por ejemplo, en Medellín pasó, pues cuando no podíamos salir, la gente no tenía cómo llevar comida a sus casas y hubo un símbolo muy grande que fueron los Los panes trapos con rojos. ojos. Ujú. Entonces, eso fue una forma y quedó como símbolo como de, bueno, y cómo vamos a traer alimentos a nuestras casas, no tenemos, y pues ahí fue cuando, digamos, la alcaldía empezó a actuar frente a, no sé, mercados y a Están regalando cositas Sí. para el mercado, pero pues yo Acá no en sé. Bogotá fue también pasó eso. eso. Sobre Y el todo, sector comercial, ¿no? También sacaba las banderas de, oiga, estamos jodidos. pero ven, pero entonces tú no se sintió casi el cacerolazo allá en Cúcuta. No, la verdad no, o sea, aquí fue muy poco en pandemia que digamos que la gente sí sacaban por lo menos los trapos, incluso todavía hay carteles que dice SOS tal lugar, por lo menos acá se mueve mucho Caos, entonces es como que SOS Caos, que es como la zona de los restaurantes y demás, entonces digamos que no se sintió tanto esos cacerolazos o que la gente saliera en los balcones, pero sí como que ver lo que pasaba en las otras ciudades, como que decía, bueno, aquí, ¿qué hacemos? La gente pues sí sacó sus trapos, sí, digamos, se mostró un poco indignada porque, oigan, en mi casa solo trabaja una persona y comemos cinco, entonces, ¿qué vamos a hacer? Y digamos que igual la pandemia siento que ayudó mucho a reforzar ese sentimiento del 2019, de que veníamos guardando de, oigan, necesitamos un cambio, y se vino la pandemia y todos agarrados sin poder hacer nada. Siento que como que llevé un poco más de inspiración, pero aquí en Cúcuta no se vivió tanto los cacerolas, o sea, Pero sí se vivió como pues que pintaron murales. Como igual Cúcuta todavía está construido muy horizontalmente, entonces hay mucha casa. En cambio, por ejemplo, tú ya en Bogotá encuentras, en Bogotá, Medellín, incluso Cali, encuentran ya son apartamentos, torres, entonces casi que vive la gente mucho más comprimida, entonces uno escucha los cacerolazos así por montón. Creo que eso puede ser una cosa también que influyó, pero igual, algo que a mí particularmente me llamaba la atención, o usualmente por donde yo vivía, los cacerolazos empezaban en la noche, también como símbolo de nos estás obligando a guardarnos, porque además el miedo que sentíamos las personas en ese momento, la falta de garantías, de seguridad, no sé si pasó en otras ciudades, en Bogotá incluso hubo esta polémica de que la gente estaba entrando como a las residencias, pero luego parecía que era gente infiltrada, pero igual todo el mundo con miedo, armado, combates, con las escobas, con traperos. Entonces igual la cacerola es, me toca estar acá encerrada en mi casa, pero aún así no me silencian. Entonces creo que también fue un símbolo muy poderoso de en el día en las calles y en la noche que no falte la cacerola. Es lo que dices como de lo de Cúcuta. Puede ser, o bueno, no sé, porque yo no he ido a Cúcuta. Si alguien me quiere llevar, por favor me llevan. Yo súper bienvenida, voy y invitada. Pero lo que yo quería decir era como, pues yo no sé, de pronto porque Cúcuta todavía es una ciudad que apenas está creciendo, a diferencia como de Cali, Medellín y Bogotá, pues todavía como que es más, como que el sonido es más disperso que en esas ciudades, o no sé, ¿tú qué piensas? pues la verdad, en parte de lo que dice Lau, es cierto, aquí hay más casas y hacia la periferia es donde, digamos, hay un poco más de ya edificio, porque pues ahora están construyendo en ciertos barrios los conjuntos estos cerrados, pero no de casas, sino con edificios. Eh, y también va que, pues lo que dices, Cúcuta es chiquita, a comparación pues de Bogotá, de Cali. Cúcuta es un poco más pequeña y digamos que acá el movimiento se da más hacia los jóvenes. Entonces también como que eso varía porque pues los jóvenes sí salen, algunos no salen, muchos que viven, bueno, muchos que estudian en las universidades acá vienen de otros municipios, de Tibú, de Pamplona, de Ocaña, sí, entonces como que también durante la pandemia muchos se regresaron a sus casas y no estaban en la ciudad, entonces
digamos que en parte la ciudad se sintió un poco vacía porque no habían estudiantes. Entonces, digamos que afecta un poco eso, el hecho de que sean más casas que edificios acá digamos que en la parte céntrica de la ciudad son muy pocos los edificios y sobre todo pues la mayoría son hoteles y que pues el movimiento se da más que todo en los jóvenes y los jóvenes muchos estaban o estudiando en la virtualidad o estaban en sus municipios porque les tocó regresarse porque que se iban a quedar acá encerrados aguantándose que los papás tampoco tuviesen como ese dinero para estarles pasando y estuviesen ahí pendientes de como de manteniéndolos aquí y manteniéndose ellos allá. Creo que ahí Vero toca algo que a mí siempre me ha parecido muy importante analizar y es que muchas juventudes pues dependen económicamente de sus familias y eso también se vuelve una estrategia de control sobre la movilización social. Es decir, usualmente padres que no están de acuerdo con la movilización ejercen coerción para que los jóvenes tampoco salgan. Y la tendencia, particularmente, por ejemplo, en ciudades como Cúcuta, en donde la gente es mucho más conservadora, donde también todavía está esa estigmatización a la protesta social, pues muchas veces el argumento es usted no sale porque tal cosa, entonces se enfrentan consecuencias negativas y lo mismo también incluso a aquellos jóvenes que ya están empleados y que muchas veces el trabajo limita la posibilidad de participar, de expresarse, de manifestar una postura frente a lo que está sucediendo. Entonces, creo que desde muchos frentes también, pues pese a que claramente fue una movilización que se ha venido cosechando, que particularmente la del año pasado creo que empezó a permear sectores que quizás tradicionalmente no estaban tan a favor de la protesta, pero que igual todavía uno ve como barreras que uno sigue luchando para poder ir reduciendo. Y los informes dicen particularmente la mayor fuerza de la movilización fueron aquellos jóvenes que o no estaban estudiando o no estaban trabajando y que movieron y dijeron realmente no estamos conformes y vamos a salir a las calles también por los que no pueden salir o por los que están apoyando virtualmente. Yo recuerdo algo que me pasó muy curioso de preciso en... Nosotros estábamos en virtualidad, ¿no? O sea, en el 21 todavía estábamos en virtualidad y preciso para el paro, pues muchos no podíamos salir porque estábamos pues en clase, pero también estaba como la cosa de lo que dice Lau, que muchos por los papás o por ciertos pensamientos no salían y nosotros quedamos como que no, pues en esta movilización solo se va a ver los mismos de siempre, los que siempre salen a marchar son los que van a estar ahí, pero fue súper grande, o sea, fue como de que salió mucha gente y en las universidades pues creo que eso se vio en todo el país, que ponían la imagen como de la protesta, yo apoyo la protesta, no sé qué, y era terrible ver cómo, por lo menos en mi carrera que es Derecho, cómo los profesores se enojaban, o sea, algunos se enojaban y era como que me quitan esa foto o no vemos clase, y era como que, ¿qué? O sea, ¿qué les pasa? Nosotros podemos hacer lo que queramos, no nos tienen que obligar a poner ninguna foto, entonces me prenden la cámara porque es que esa foto, y el problema llegó tan lejos que pues por lo menos en la universidad sí la directora del programa fue como que no, oigan, respetemos, es la manera de que ellos protesten si no van a salir a las calles. Y se daba mucho de eso también, de que los profesores, a partir de esa discusión de la foto la dejan o la quitan, muchos profesores, como por ayudar a suavizar el lío que estaba de la foto, era como que, bueno muchachos, ¿y cómo se sienten? Entonces era como que no, profe, o sea, no va a aliviar el lío con preguntarnos cómo nos sentimos. Otros dicen que, ay, pero díganme por qué están haciéndolo el paro. Entonces era como que le dábamos todos los argumentos, les decíamos, profe, no nos gusta esto, incluso nosotros estudiando Derecho, ¿cómo vamos a permitir que esto pase? Están haciendo cosas que no se deben hacer, incluso legalmente eso se ve muy mal, y ellos como que, pero bueno muchachos, es que ustedes tienen que ver, que nos daban unos discursos que nosotros quedamos como que, o sea, como un profesor de Derecho nos vienen a decir, no, es que hay que dejarlo pasar, es que ustedes pues no pueden hacer nada, ustedes están en clase, ustedes hasta ahora están aprendiendo,
Entonces era como que no, o sea, ¿qué les está pasando? Si se supone que ustedes nos están formando es para eso, para saber cómo son las cosas de manera correcta. Es una universidad privada en la que tú estudias. No, yo estudio en la Universidad Francisco de Paula Santander, la pública de Cúcuta. Pero Hasta ahí llegó el anonimato de... No, ¿cuál universidad? Yo no sé universidad. Pues es que en Cúcuta, en Cúcuta solo hay como 2 públicas, o sea que ni modo de que no vayan a enterarse de cuál universidad. Pero venga. Yo lo preguntaba porque el tema de las universidades como que también habría que analizarlo desde ahí. No sé, me parece extraño porque las públicas de por sí apoyan el paro. De hecho, aunque estábamos en la virtualidad, yo recuerdo que en la Universidad de Antioquia se empezó a citar a asamblea para hablar de la reforma tributaria, se empezó a hablar con los profesores a saber que íbamos a salir o que se iban a hacer manifestaciones incluso virtuales para quienes no quisieran salir, y siempre ha habido un respeto muy grande por la participación y la movilización social en las públicas. E incluso en Medellín pasó algo y fue que universidades como EAFIT también pararon. O sea, eso no se había visto, y una universidad privada, que eso luego llevó a amenazas a quienes promovieron y lideraron ese paro. Pero aquí las universidades públicas pararon y se vio que universidades como EAFIT también pararon, y también se vieron estudiantes de esta universidad liderando incluso movilizaciones y discusiones dentro de la institución. Entonces, pero yo sí llegué a ver mucho eso, como denuncias de profesores que se estaban oponiendo a que los estudiantes pararan, porque eso pues fue literal un paro. Digamos que de alguna manera el país se volcó a lo que estaba pasando en esos momentos con la movilización. Y Sí, incluso en Cali también, desde antes empezaban las universidades a sacar como tal carrera está en paro, y eso era increíble que estuviera pasando en universidades privadas donde nunca ha habido, digamos, como un movimiento fuerte a favor de las marchas ni nada de eso. Univalle hace flexibilidad acá y en general salen, pero las universidades privadas nunca paran, y acá pararon, pararon todas. En mi universidad, pues yo estudiaba en EAFIT, literal, pues abrieron un espacio para que los estudiantes pudieran como desahogarse. Literal, todos los profesores decían, quieren hablar del tema, y pues dedicaron por ahí una semana o 2 semanas para hablar, solamente para hablar, como hoy no vamos a tener clase, hoy solamente vamos a hablar. Y había gente, es que yo me acuerdo, pues yo tenía un compañero, en eso estaba yo haciendo el proyecto de grado, y había un grupito general, como pues uno tiene grupitos dentro del proyecto de grado, obviamente, y yo me acuerdo que un amigo y yo éramos los que más nos movilizábamos, de los que más estábamos como al tanto del paro, pero otra gente quería terminar el proyecto. Entonces yo me acuerdo que los profesores preguntaron como, ay, ¿quieren parar o quieren continuar pues durante? Y la mayoría pues dijeron que sí, pero yo me acuerdo que habían como 2 compañeras, no, yo prefiero continuar, pues me parece el colmo que pues se atrasen los procesos solamente por eso, y pues no me parece coherente que mi educación esté como velando, dependa de algo que no tiene nada que ver conmigo. Y era como, ay, pero estamos en el mismo grupo y hay compañeros que pues... Al menos en Bogotá, antecedente que sí fue fundamental para eso, el paro del 2018, que se dio por la desfinanciación de la educación pública, no sé si se acuerdan. Acá Sí. en Bogotá fue bastante fuerte, y fueron las primeras veces donde la universidad privada también empezó a salir y a hacer mucha más presencia en las calles, como que también ese llamado a hey, este tema de la educación superior es fundamental. Tú tienes acceso, sí, pero muchas personas no tienen garantías. Y yo me gradué de una universidad privada con una beca, entonces también como que todo el proceso de la beca
o sea, de los becados también se hizo como un llamado muy fuerte. Y ese semestre estaba haciendo un intercambio en una universidad pública también de Bogotá. Entonces estaba como en ambos ambientes y veía uno mucho esa comparación, ese ánimo, pero sobre todo ese de, hey, quitemos esta fractura de pública versus privada que no nos está llevando a ningún lado y luchemos por esta causa juntos. Sobre todo, digamos, ante el ICETEX hicieron muchos llamados, acciones simbólicas. Me acuerdo que cuando todavía estaba Héroes, a la escultura de Bolívar le pusieron un lápiz gigante, o sea, fueron procesos masivos que uno dice, a mí personalmente ver a la gente convocada por una causa me inspira, es como una emoción como de uno estar como abrazado socialmente, que creo que es muy poderoso de la movilización social. Lo que sí noto es que hay muchas diferencias en qué tan rápido se escalan o se agrupan las universidades. Por ejemplo, cuando estaba en la universidad pública, lo que decía Jen, se convoca asamblea y todo el mundo cae. Asamblea por facultad, ta, ta, ta. En cambio, como son procesos hasta ahora incipientes en el sector privado, casi que toca una asamblea por universidad, no empieza a caer tanta gente, pero es progresivo y yo creo que eso sumado luego a lo que hablaron del 2019, que además como que a nivel internacional todos estábamos volcados como a ese sector de movilización, lo que estaba pasando en Chile, lo que estaba pasando, por ejemplo, en Taiwán, los grandes símbolos como un violador en tu camino. Yo creo que eso inspiró e hizo creer a la gente de que en verdad la juntanza tenía efectos y tenía impacto. Y a pesar de la pandemia, a pesar de los obstáculos, en abril del año pasado fue como nos vamos a las calles y hizo que la gente creyera que era posible juntarse para cambiar. Además, a propósito de eso que dice Laura, como de referentes, acordémonos que en el 2019 todo lo que vio Chile y que incluso todo el tema de las primeras líneas, que por lo menos en Medellín las vimos, fue ese 21 de noviembre del 2019, también fue por todo lo que había pasado en Chile y vimos de alguna manera que en Chile lograron presentar incluso una nueva constitución, pues como el plan de una nueva constitución. Entonces fue a partir de todo lo que se vivió en el 2019 y de alguna manera eso fue un referente para nosotros en Colombia ese 21 de noviembre del 2019, pero sobre todo para todo lo que ocurrió en el año pasado, desde el 28 de abril. Sobre todo eso de las primeras líneas y a propósito de que lo nombro, porque no sé, hay dos temas que a mí me conflictúan mucho con respecto al paro del año pasado, y fueron dos cosas, las primeras líneas y como mi posición hoy frente a estas, y el SMAD, que eso lo estuvimos hablando Ana, Lau, cuando estuvimos en el encuentro en Bogotá, que son como los dilemas que quedan, lo de las primeras líneas, porque yo en un primer momento incluso hoy sigo defendiendo ciertas cosas porque sigo creyendo en eso y creo en los jóvenes que a partir de la primera línea creyeron en una causa y hoy siguen organizados, trabajando y construyendo desde lo social. Pero fue todo lo que hay, o se empezó también a decir, no solo a decir, sino a ver de las primeras líneas, o sea, más allá de jóvenes que, como decía ahorita Laura, no estaban trabajando, no estaban estudiando y encontraron en la movilización social un espacio para pensarse incluso el país, pero ¿qué pasa con lo que hay detrás, con lo que se empezó a meter detrás de las primeras líneas? Y lo otro es lo del SMAT, porque yo sigo en ese debate sobre el desmonte, sí o no, de esta fuerza, y eso lo hablamos y me parece chévere como traerlo a esta conversación. No sé ustedes qué piensan de, primero, las primeras líneas y segundo, el desmonte del SMAT, que además fue más allá de la reforma tributaria que se terminó tumbando, que si bien la renuncia del ministro Carrasquilla, pues no se dio tan porque el paro, aunque yo creo que sí, pero fue para su renuncia y su ingreso al Banco de la República, pero
Pero luego fue todo el tema del SMAD y la represión y los derechos humanos y la vulneración, incluso pues, de que perdimos. Bueno, no sé. Lanzo la bomba y me voy, chao. Pues no sé, yo iba a comentar algo antes de que preguntaras y no sé si se alinea, pero a mí personalmente, pues yo, ¿cómo decirlo? Uno, yo confundo mucho como las salidas, las movilizaciones, porque pues no sé, como que siento que desde el 2020 como que hay como un borrón de fechas en general, porque uno no entiende muy bien cuándo es que, sobre todo por la cuarentena, porque uno no nota la diferencia. Y esa encerrada dentro de la casa hacía que me sintiera muy insegura en las calles, y no solamente porque había mucha gente, sino también por las historias que comentaban sobre la policía o pues o sobre el SMAT en general. Pues no solamente era el SMAT, también era la policía. Entonces uno era como, pues no, yo no me siento segura, yo voy a salir violentada, y ni siquiera es por las personas con las que salgo a marchar, sino por las personas que supuestamente me tienen que proteger. Y me daba mucho, pues, y sí, me daba susto, sobre todo porque cuando una siendo nueva dentro del mundo de la movilización, yo tenía pues así como grupitos en la universidad con los que salía, pero pues no era algo como, ay, sí, mi grupo de amigos para marchar, no. Entonces yo a veces salía sola a tomar fotos y listo, y pensar como, marica, yo voy a salir a la calle a tomar fotos, me roban los policías porque me ven tomando fotos, o el SMAT porque me ven tomando fotos, me pueden atacar, yo no tengo registro de nada de que pues soy periodista, o pues porque yo salgo porque quiero registrar y ya. Entonces, volvía mucho ese miedo de pues yo ¿por qué voy a salir si tengo tanto miedo? Y vuelvo a lo mismo, yo tenía esa conversación con Jen y con Ana y con otras compañeras, y no sé, pues siento que la figura del SMAT como tal está súper ensuciada, pues como por la percepción que se tiene socialmente de ellos, porque son súper, lo que les cuento, se siente como mucha agresividad, pero también es importante como hacer esa diferenciación de que la creación del SMAT se debía a que la policía hacía actos muy violentos contra los ciudadanos durante pues los 70s, los 80s, los 90s, entonces por eso nació. Y sí creo que es importante que esté presente, pero pues no sé, éramos diciendo como, ay, hagan una reforma, pero ¿qué tipo de reforma? Entonces yo me acuerdo que Su decía, pues no sé, quizás cambiar el color, fue Jane, cambiar el color de los uniformes, y no era como, pues nada, no se está haciendo nada. Entonces ahí yo también tengo esa misma duda, pues yo sé que un ente de fuerza pública tiene que estar presente como para la protección en casos como graves, pero no sé si el SMAT sea el adecuado, teniendo en cuenta que pues ellos ya no generan confianza para las personas que salen a marchar. Yo creo que es un proceso pedagógico demasiado complejo el que se debe hacer. O sea, tenemos una deshumanización histórica por lado y lado. O sea, creo que tanto el SMAT ha deshumanizado a los manifestantes, particularmente jóvenes, porque uno ve otras protestas. Por ejemplo, protestas antiparo, no hay disturbios del SMAT. Pero protestas pro paro, sí, el SMAT entra de una vez con los lacrimógenos. Entonces ya hay una deshumanización de este tipo de persona que sale a marchar por este tipo de causas, no merece mi reconocimiento, por ejemplo, o no merece como mi protección. Pero otro tipo de ciudadanía sí, o sea, estamos jerarquizando la vida. Y voy a decir algo que puede ser muy polémico, pero que creo que también debemos desromantizar en algunos casos la protesta social y las primeras líneas, y es, hay gente que marcha y disfruta el conflicto. O sea, que ve un SMAT, una persona del SMAT, y dice como vamos a reventarlo.
que no se puede generalizar a todos los manifestantes, y creo que ahí está el gran problema que tenemos, y es que entonces yo salgo a la calle y aunque yo no estoy de acuerdo con tirar o herir, por ejemplo, a alguien de la fuerza pública, ya asumen que yo, por ser manifestante joven, voy a generar daño. Ahí está el rollo de la deshumanización, y es que categorizamos las personas, generamos ciertas atribuciones y a partir de ahí hacemos juicios de valor, que empiezan con vándalo, que empiezan con gritarles cerdos a los del ESMAD, que empiezan con gritarles muchas cosas, y esa violencia simbólica escala a tal punto que te saco el ojo y no me duele. Como las personas que jerarquizan las especies, y de hecho en estos días, pues hace un tiempo, mentiras, vi un capítulo de Black Mirror que me encanta, porque le ponen como un dispositivo a las personas y hace que las vean como cucarachas. Entonces los matan, porque las cucarachas no tienen valor. Cuando se quitan ese chip, se dan cuenta que no eran cucarachas. Eran humanos con sentimientos, con vidas, con historias, que pedían piedad. Pero cuando no reconoces al otro como humano, no te importa quitarle la vida. Y siento que eso ha escalado mucho en la protesta social, y por eso matar a un manifestante es muy fácil. Porque no eres un humano como yo, de la misma clase, a la que debo brindarle cuidado, al que debo garantizar que no voy a violentarle su vulnerabilidad. Entonces, quitar el ESMAD y crear otro grupo no va a hacer que la violencia acabe, porque van a ser las mismas personas con la misma formación en la institución policial que van a seguir persiguiendo al manifestante de una manera. Entonces, más que cambiarle el nombre, cambiarle el uniforme, son los procesos también formativos, porque claro, tú ves los lineamientos del ESMAD y ellos ven clases de derechos humanos y te pueden recitar los derechos humanos, pero cuando no reconoces al manifestante como alguien digno de garantizarle esos derechos, pues la teoría no sirve para nada. Y lo mismo en la primera línea, que fue evolucionando un montón, se instrumentalizó, se infiltraron, como dice Jen, pero también hay gente que yo sí creo que disfruta también el conflicto. Entonces es un proceso duro que más que decir eliminemos el grupo, porque a veces el problema está en eso, en buscar erradicar algo, es ver cómo se empieza como a promover ese reconocimiento y esa integración del otro. Y no es fácil. No es fácil porque acá yo lo estoy diciendo y qué bonito suena, pero incluso cuando uno sale a las calles y le duelen más unos heridos que otros, uno se da cuenta que hay una jerarquización de la vida del otro. Por eso digo que es un proceso largo y un proceso complicado que va a pasar. Y eventualmente debe haber una institución, porque claramente el gobierno no se va a quedar sin una institución que controle las aglomeraciones. Y también es un principio de seguridad entendible. Pero lo que sí se debe reformar es cómo se está formando a esas personas que se supone en últimas deben ser garantes. Y no solo en el ESMAD, en las otras ramas de la policía, de la fuerza pública, porque el uniforme muchas veces empodera y hace que sea muy fácil violentar al otro desde esa relación de poder. La verdad es que sí, pero y eso también era pensándolo, pues es que no todas las personas que marchan se marchan por una razón como hagamos activismo, sino como no, vamos a dañar, y se meten ahí por dañar, y ya, el fin mismo es dañar y hacer eso. Pues no estoy diciendo todos son así, que todos son vándalos horribles. Debátelo, porque también dañar por dañar no, pero dañar puede llevar. Como medio, no como Eso se genera como pues sí, hay una intención también detrás de dañar. Pero hay gente que ni siquiera tiene la intención detrás de dañar, pues, en la movilización, sino que es como, no, estoy aburrido. Es el fin y no es el medio, que ahí está la diferencia. Sí. No, y hay que saber pues también hacer lecturas, cuando dañar algo puede ser incluso simbólico y llevar un mensaje grande, a cuando dañar de verdad te perjudica y perjudica tu causa. Eso es otro análisis bastante grande que nos da para otras 3 horas. Pero yo quería escuchar a Ana y a Vero que tenían la manifestación.
Sí, no, yo solo quería añadir algo que Lau decía un poco, Lau Colmenares, Eso ya le iba a que decir está yo, haciendo frío en palabra. Bogotá, parece que está haciendo frío en Bogotá. Bueno, lo que yo quería decir es que lo que pasa es que yo creo que la institución, digamos, policial sí tiene, digamos, una cultura represiva en donde no existe, digamos, como un respeto hacia la otra persona y que existe como tal para eso, o sea, es, digamos, quienes tienen el uso legítimo de la fuerza y para eso existen, o sea, incluso, pues, digamos, el Estado para eso crea estas instituciones, también para mantener un status quo. Entonces, decir si se va a desmontar o no el SMAT, digamos que puede ser contraproducente para el mismo Estado, porque si salen a reprimir unas protestas y otras no, claramente es porque unas le pueden interesar o respaldan los intereses de unos y no de otros. Entonces, si el SMAT sigue cumpliendo, digamos, con ese poder, pues no va a haber un cambio. O sea, el cambio tendría que ser cultural frente a la institución, pero eso es muy difícil. Eso no puede pasar mientras el Estado siga, digamos, preservando, digamos, a la fuerza pública como la forma de legitimar su poder. Y lo otro es que las primeras líneas tuvieron pues una participación muy interesante, por ejemplo en Cali, con respecto a la construcción de barricadas y de puntos estratégicos en la ciudad, pero también se empezaron a dar como acciones que fueron muy polémicas y que pues realmente son muy pues rechazadas, fueron muy rechazadas, por ejemplo, que eran espacios muy masculinizados, por ejemplo, donde hubo mujeres que fueron violentadas de diferentes maneras. Y entonces se supone también que estas personas de las primeras líneas se supone que iban a ser personas politizadas y pues no, también habían miembros que eran de las barras bravas, chicos y chicas que eran parte de pandillas y que estaban, digamos, también defendiendo sus espacios, defendiendo sus barrios. Entonces allí pues también romantizamos realmente, digamos, la primera línea, pero pues habían un montón de problemas en esas agrupaciones. Sin decir que no fueron un símbolo interesante, digamos, en todo lo que fue el paro del año pasado. Sin embargo, pues siempre van a haber. Una que me parece muy interesante para hablar son las ollas comunitarias. Esa sí creo que si hay una forma de resistencia muy bacana que se dieron en las calles fueron las ollas comunitarias. Que justo cuando estaban hablando del SMAT y de la policía, a mí me pasó algo durante el tiempo de las marchas, y es que hicimos una actividad en la que con la plataforma generábamos como confianza y demás, y resulta que en la actividad se entregaron los roles. Y se suponía que yo no sabía cuál era mi rol, sino que todo el mundo se tenía que acercarse a decirme algo. Y todo el mundo empezó como a decirme que yo no servía para nada, o sea, fue algo súper fuerte que yo decía, no, o sea, yo me siento re mal, yo me había cargado tanto de lo que me estaban diciendo mis compañeros, pero obviamente era hacia la persona que se suponía que yo representaba. Cuando me dicen, bueno, ¿y usted qué cree que es? Y yo decía, no, pues no sé, algo de la institución, algo que, no sé, algo que ha hecho mal. Cuando me doy cuenta era que yo representaba a un policía o a una persona del ejército. Entonces ahí me di cuenta como de, güey, o sea, en serio, digamos, desde la juventud vemos como esta institución o lo que es la policía como una persona tan, sí, como, o sea, ese ente que impone, que repele a todo el mundo, que como que dice, no, o sea, ustedes hacen lo que yo diga, lo que a mí se me da la gana decirles que hagan, y si yo quiero decir que ustedes lo hicieron, pero yo, digamos, lo tomé por el lado de que también a veces no vemos quién está detrás del uniforme, ¿no? Entonces, digamos que yo me sentía inocente de todo lo que ellos me estaban diciendo que yo había hecho,
Y yo decía, es un papel, pero me sentía tan mal como de que siempre estigmatizar, tanto decir como que los de la primera línea hacen todo mal, son una porquería, porque no sé qué, porque todos queman, todos rayan, y es como que, amigos, también hay que entender, y también pues hay personas que después, yo me acuerdo que después salieron como videos de policías que decían como que no, yo me voy a retirar de esto porque en verdad la institución no me protege a mí, ni me protege a mi familia, la institución también me está utilizando a mí. Entonces siento que muchas veces también en la primera línea se veía que era como que esos entes de poder que manipulan a las personas, o a veces juegan con las personas, con la comida, con la seguridad, con tantas cosas que uno queda como que al final la gente termina siendo un objeto, algo que manipulan, y que salirse muchas veces de eso es tan fuerte porque, como decía Jen, no todo el mundo raya por rayar. Hay gente que hace sus rayas o escribe palabras en paredes porque tienen una razón y hay que tratar de entender cuál es la razón. Pero también hay gente que le dicen, vaya y parta tal cosa que le damos plata, o vaya y haga esto porque no sé qué. Entonces también hay que leer mucho los contextos, como decía Jennifer, y hay que ver mucho qué es lo que hay detrás de. Y por lo menos en Cúcuta pasó mucho que las movilizaciones fueron tranquilas por una que otra cosa que pasaba, pero digamos que nunca fue a mayores, y en una surgió una primera línea y todo el mundo quedó loco, quedó como que, ¿y acá qué pasó? ¿Estos de dónde salieron? ¿Quiénes son? Y ese día preciso la policía sacó tanquetas, sacó todo, digamos, todo su arsenal, y quedamos como que, ¿y qué pasó acá? O sea, íbamos todo tranquilo y en Cúcuta no había pasado nada fuerte como para decir, no, las protestas, o sea, por mucho estaban peleando por lo del puente, pero no había pasado nada mayores como para sacar una tanqueta. Entonces también fue como que de dónde salían las primeras líneas. Después, a partir de esa situación, como que unos chicos dijeron, no, sí, en Cúcuta hace falta la primera línea y hay que tener a la primera línea para que defienda también a las organizaciones, a los jóvenes que están saliendo. Y ahí también va el hecho de cómo se relacionaba esa primera línea con la movilización. En Cúcuta también salía como las barras de Cúcuta Deportivo. Ellos, digamos que después de un tiempo se conformaron, se consolidaron, y después le sacaron un montón de chismes. O sea, ellos aportaron mucho a la movilización porque digamos que aportaron al movimiento, ellos participaban, ellos cuidaban, ellos estaban pendientes de que el agua, del que no sé qué, del que se cayó, del que le falta, del que no se puede comunicar con alguien. Y después se inventaron chismes y todo el mundo era como que, pues es que son los del Cúcuta Deportivo. Entonces, sí, esa estigmatización que siempre se da es como que no, pero oiga, también hay que entender qué está pasando. Estos muchachos se han estado portando re bien desde que comenzaron. ¿Qué fue lo que pasó? No, ¿qué hicieron? ¿Qué no hicieron? ¿Que no eran ellos? ¿Qué es que pasaron por ahí? ¿Que no pasaron por ahí? Entonces, también va mucho a eso de entender y saber diferenciar en cuándo es la persona, cuándo es la acción, lo que decía Jennifer, cuando entender que cuando mi acción puede dañar todo un proceso, o una sola palabra puede dañar todo lo que he estado construyendo y he hecho también por los demás, ¿no? Porque muchas veces, pues, aunque se vea feo, por uno pagan todos, y siempre pasa en todo. Por uno termina pagando la movilización, la primera línea, e incluso hasta los policías, que muchos no quieren estar ahí, pero les toca porque no tienen para estudiar, no tienen con qué llevarle a la familia, y si se salen, pues no, estos son lo peor, y no, o algunos ni consiguen trabajo después. Entonces siento que todos son contextos y todo hay que, digamos, saberlo leer desde su propia mirada, desde su propio mundo, ¿no? Bueno, y ya, pues ahí así, todo bien. Uy, pero yo
Creo que nos faltó hablar de un montón de cosas. Quiero seguir hablando. Es que es el primer capítulo, tenemos que Ah, dejar ya, como- la primera Sí. parte del capítulo de movilizaciones. Ah, bueno. Pero ya para la Toca- próxima no tiene que ser solamente como del paro, pues podemos hablar de cualquier cosa. No, pero En todavía- relación a la todavía hay No, yo movilización. quiero seguir Del hablando paro del siento paro. que nos falta un montón. Sí. 2 años Pues que involucra mucho. Gente en redes sociales pongan en los comentarios como que falta por Buena hablar. idea. Sí, como si quieren otro capítulo del paro solo o podemos extenderlo para movilización. Porque el paro saldría que se ganó, porque perdimos mucho, o sea, Sí. perdimos 80 vidas en medio del paro nacional, pero entonces que se ganó y esas vidas, ¿a qué costo? No sé si vieron, pero salió una ley de seguridad ciudadana que va en Sí. contravía de todo lo que se pidió en medio de la movilización. Está la reforma del ESMAD, entonces ahorita con una nueva presidencia que depende de quién llegue, qué va a pasar con todo el tema de las garantías para la movilización social. En fin, eso es un tema que da como para... Es correcto. Bueno, no. Para la próxima. Queda mucho, mucho por hablar. Queda mucho por hablar, pero es que nos tenemos que ir. Antes, Sí. nos vemos en el próximo. Ojalá les haya gustado un montón. Nos comentan, les vamos a dejar unas preguntitas, pues como qué tal les pareció y esperamos que puedan estar para el próximo capítulo, que puede ser del paro o puede ser de la movilización o puede ser de lo que se nos dé la gana. Eso. Es que YouTube nos baja el video. Bueno, chao Hablando de la pues. Universidad Francisco de Paula. La vetan. Verónica no se gradúa.